hoy día vamos a hacer ejercicios de diseño de tanque y también vamos a hacer un ejercicio de bombeo, ¿sí? Y al último vamos a plantear varios ejercicios que tal vez van a tener dudas, ¿sí? Pero antes de comenzar con el ejercicio, me gustaría que alguien pueda grabar la clase, chicos. Ahorita la verdad no estoy contando con una grabadora de pantalla. Ya, sí, yo lo estoy grabando. Listo, listo. Ya, entonces voy a compartir la pantalla. Ya, me van a indicar si está compartiendo la pantalla o no, ¿sí? Todo bien, ¿no? Sí se ve. Todo bien, ¿no? Sí, ya, listo. Ahora sí. Mayormente sabe entrar en varios exámenes que yo he visto. Anterior semestre actual ha entrado uno de tanque, que básicamente es un diseño de tanque, pero es sencillo ese ejercicio, chicos. Es sencillo hacer eso. Entonces, pero de todos modos, para eso, nosotros vamos a tener tenemos que saber varios criterios para, un ratito más vamos a admitir. Ya. Ya, mejor hagamos aquí nomás, creo. No, igual. Espero que no nos moleste ya. Listo. Hay básicamente dos formas que se puede dar para un diseño de un tanque, ¿sí? Uno podría ser más o menos, de este estilo. Esto podría ser una fuente de agua, que podría ser una vertiente o lo que sea. Hasta podría ser un río, ¿ya? Pero una toma, ¿no es cierto? Básicamente esto va a ser una toma. Mientras otro podría ser un pozo. Un pocito podría ser. Y estas dos fuentes de agua tenemos que trasladar a un tanque. Básicamente tenemos que trasladar a un tanque, que vamos a graficar más o menos a este tanque. Y tenemos que trasladar de este punto a este punto, ¿no es cierto? De aquí a aquí. Y entonces, lo que nos va a decir en el ejercicio, seguramente aquí, que el vertiente funciona en este caso por gravedad, ¿no es cierto? Viendo así en dos dimensiones más o menos para poder más o menos un poquito referirnos según la cota más o menos está dibujado este dibujo. Pero mientras un pozo, que básicamente me estoy dando de esta forma, podría estar más o menos así abajo. Pero en este caso entonces se debe bombear, ¿no es cierto? Se debe bombear con una bomba y básicamente en este caso vamos a tener dos aportes vamos a tener. Y entonces seguramente esta opción va a aportar el caudal los 24 horas, ¿sí? Va a ser constante. Mientras este pozo va a aportar, por ejemplo, unos 8 horas o tal vez 4 horas, según la cantidad de bombeo que nos diga el ejercicio, ¿sí? La cantidad de horas que nos diga. Mayormente el INGE sabe colocar 4 horas, pero en 2 periodos, ¿sí? Entonces, eso ya va a ser una condición del ejercicio. Entonces, después de eso, nosotros ya básicamente, según eso, vamos a ordenar nuestros datos y de esa forma vamos a tratar de calcular, en este caso, el volumen de este tanque. Mientras la salida de este tanque va a ser seguramente según la demanda que vamos a tener de la población, ¿no es cierto? No sabemos muy bien nosotros que en este caso, por ejemplo, vamos a graficar una gráfica aquí. Esto va a ser horas
Mientras esto va a ser porcentaje, podría ser eso, porcentaje de caudal en porcentaje, o también podría ser en caudal, simplemente en caudal en metros cúbicos por segundo, podría ser, o metros cúbicos por hora en este caso. Especialmente, en este caso, vamos a usar, para el diseño del tanque especialmente, vamos a usar las unidades de metros cúbicos por hora, ¿sí? Aquí vamos a colocar de todos modos, cúbicos por hora. Uno de estos dos podría ser, en porcentaje o esto. Pero básicamente el ejercicio, si sabemos el criterio, básicamente es lo mismo. Y entonces, primero vamos a tener seguramente un caudal más o menos un 40%, después suponiendo que este es 0 horas, ¿no es cierto? Y este es 24 horas. Va subiendo, ¿no es cierto? Por acá va subiendo poco a poco. A 0 horas más o menos, casi nadie va a consumir mucho, ¿no es cierto? Pocos son los que van a consumir a 0 horas. Y entonces, a medida de que va avanzando, más o menos a esa hora de las 6 o 8 de la mañana, entonces va a haber harta demanda de agua, ¿no es cierto? Harta demanda. Y otro un poquito va a bajar también, después, en mediodía, seguramente un poquito va a haber también, porque van a cocinar todo eso. Y en la noche, un poco igual va a subir la demanda de agua. Entonces, de esa forma más o menos se comporta, digamos, lo que es la demanda o el consumo en este caso, el consumo de agua. ¿Ya? Y entonces, esta gráfica más o menos tenemos que representar nosotros a través de una hidrograma o también podría ser a través de una tabla. Y entonces, de esa forma, nosotros teniendo ese dato, vamos a poder calcular nuestro tanque. ¿Sí? Entonces, después de esto, vamos a ver algunos ejercicios, más o menos cómo se podría resolver y todo eso. Y aplicando, obviamente, estos criterios, los mismos criterios que les estoy explicando básicamente ahorita. ¿Ya? Ejercicio. Porque después, sí, recién vamos a hacer otra un poco de teoría de lo que es el bombeo directamente. Pero esto es básicamente tanque nada más, diseño de tanque nada más. Aunque obviamente aquí tenemos bombeo, pero suponemos que hay bombeo. Nosotros vamos a suponer que directamente estamos aquí, directamente está llegando un caudal determinado, ¿no es cierto? No vamos a calcular, de momento no vamos a calcular lo que es las pérdidas, todas esas cosas, no vamos a calcular ahorita. Pero después de este ejercicio sí vamos a hacer uno que sea bombeo siempre. Ya, entonces voy a volar. Si no hay dudas, entonces vamos a comenzar con el ejercicio planteado, ¿sí? Ya, entonces, este es un ejercicio, no recuerdo qué semestre es, pero sin embargo es un ejercicio más o menos de lo que les he explicado. Tiene esa teoría más o menos, ¿no es cierto? Lo que nos da el planteamiento es de esa forma. Este es un manantial, mientras este es un pocito. Y de aquí se va a bombear y de aquí seguramente se va, aunque este punto debería ser aquí, ¿no? Pero no nos importa de momento. Entonces, ahí tenemos los datos. El tanque básicamente es alimentado por dos fuentes. Por dos fuentes que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? De abastecimiento. Un manantial produce, en este caso, produce básicamente 15 litros por segundo. Las 24 horas. Cuando es un manantial o un río o lo que sea, un vertiente, entonces básicamente, mayormente se puede decir de que produce las 24 horas, pero sin embargo, en algunos casos sí podría darse de que este manantial esté más bajo, en un punto más bajo que el tanque, ¿sí? Puede que el tanque esté bien arriba, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, seguramente vamos a tener que bombear esa agua. Tal vez a través, tal vez un poquito, en este caso, de un pozo o lo que sea, pero el objetivo es llegar, digamos, a llevar esta agua al tanque, ¿no es cierto? Ya sea de varias formas, pero seguramente, sin duda, seguramente entonces se va a hacer a través de un bombeo. Podría darse, ¿no? No siempre va a ser por gravedad, ¿ya? Y entonces,
aquí tenemos una mezcla básicamente. Por eso un poquito me ha interesado este ejercicio, chicos. Porque no tenemos solamente un bombeo, ¿no es cierto? Tenemos un bombeo y también tenemos uno por gravedad. Entonces, además, en este caso, nos da en litros por segundos. Básicamente, cuando nos da en estas unidades, ya no es necesario manejar en porcentajes. Sí se puede hacer ejercicios con porcentajes si te da el planteamiento de esa forma. Sí se puede hacer con porcentajes, pero en este caso simplemente nos da caudales directamente. Entonces, de aquí lo que vamos a sacar es en directo un tanque, o sea, básicamente un volumen que nos va a decir más o menos qué dimensiones va a tener nuestro tanque, ¿no es cierto? Según la cantidad de metros cúbicos que saquemos. Y después de eso nos dice, ¿no es cierto?, de que el pozo produce 30 litros por segundo. Entonces esto básicamente se va a bombear. Seguramente aquí dice en 2 periodos. No, sí, pero las horas de bombeo son las siguientes, ya. De 2 de la mañana a 6 de la mañana se va a bombear, ¿no es cierto? El primer turno es eso. El segundo turno de 20 horas a 24 horas. Segundo turno. Entonces aquí básicamente lo que nos pide es calcular el volumen del tanque. Nada más. Esto es lo que nos pide, ¿no es cierto? Y básicamente es esto. Volumen. Entonces, para comenzar lo que es el ejercicio, entonces lo más importante en este caso es convertir a metros cúbicos por hora los caudales que nos da, ¿ya? Y entonces hay varias formas de hacer. No siempre podemos convertir de esta forma como yo lo estoy haciendo. Podríamos hacer directamente multiplicar aquí, por ejemplo, por 24 horas, todo eso. Pero sin embargo, llegamos casi a la misma, básicamente a la misma respuesta, ¿no es cierto? Pero en este caso, simplemente lo que estoy haciendo es convertir a metros cúbicos por hora, nada más. Fíjense acá, un metro cúbico tiene 1000 litros, después una hora tiene 3600 segundos y nada más. Es lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Y aquí abajo lo mismo, un metro cúbico que es igual a 1000 litros y una hora 3600 segundos. Y nos sale 108 metros cúbicos por hora. Eso es del pozo, ¿no es cierto? Y entonces, ahora tenemos que plantear, tenemos que formular, ¿no es cierto?, nuestra tablita. Y aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente. Como nos dice que manantial aporta los 24 horas, y entonces este valor, este caudal, que es 54 metros cúbicos por hora, voy a distribuir a los 24 horas, básicamente, en este caso, ¿sí? Mientras, este valor de 108 metros cúbicos por hora, solamente voy a distribuir o voy a sumar, ¿no es cierto? En este caso, a los periodos que me indican el ejercicio, de 2 a 6. Entonces, de 2 de la mañana, aquí está, fíjense, de 2 de la mañana hasta 6 de la mañana. Básicamente ahí, ¿no? 2 de la mañana, ahí está. 162, 162. Es la suma nada más, 54 más 108, nada más aquí. Y entonces es lo que estoy sumando, ¿sí? Y es lo que estoy sumando. Y después tenemos otro periodo de bombeo más, de 20 horas a 24 horas. Entonces en ese caso hacemos lo mismo, lo sumamos nada más. Aquí estoy sumando nada más, que es 162. Y después de eso, tenemos que sumar todo lo que es la entrada. Toda la entrada o suministro, también podemos decir, ¿no? Toda esta entrada, todo este caudal, hacemos una sumatoria y vamos a tener 2160. Básicamente va a ser esto en metros cúbicos, porque ya es, básicamente, en este, sí es caudal, ¿no es cierto? Es caudal. Pero en los 24 horas nos da, digamos, en este caso, 2160 metros cúbicos.
Y después de eso, este valor de 2160, tenemos que dividimos entre 24 horas, distribuimos, es decir, distribuimos a 24 horas y nos va a salir 90. Eso lo pueden hacer ahorita si no, para comprobar, para verificar si está bien todo esto. Entonces simplemente dividen por 24 y tenemos este valor. Aunque esta salida es medio raro, ¿no es cierto? Pero como no nos da en este caso el consumo de lo que es el agua de la población, entonces simplemente nosotros podemos hacer de esta forma. Se distribuye por igual, ¿ya? Si no nos da el valor. Pero lo ideal sería que nos dé, pero en algunos casos básicamente no nos da, pero no nos podemos hacer, no podemos hacer otras cosas, ¿ya? Simplemente tenemos que de esta forma, directamente distribuir a las 24 horas el caudal que tenemos de lo que es de la entrada y nada más. Y esto, la sumatoria tiene que salir igualito que el otro. Que básicamente la entrada tiene que ser igual a la salida. Y aquí tenemos eso. Y después de eso, hacemos simplemente la diferencia. La diferencia, 54 menos 90, nos sale menos 36. Entonces, respetamos el signo. Tenemos que respetar el signo. Mientras aquí, lo mismo, ¿no? Mientras aquí, nos sale positivo, que es 72. De esa forma hacemos la diferencia, todo lo que es en las 24 horas. Y después hacemos diferencia acumulada. Simplemente esto lo sumamos, ¿no es cierto? Acumulamos esta columna, la diferencia. Y aquí comenzamos con menos 36, menos 36 más menos 36 sería menos 72, ¿no es cierto? Después más 72 se va a hacer 0. De esa forma estoy haciendo nada más aquí. Hasta aquí estamos bien, ¿no, chicos? Sí, Oxy, muy bien. Ya, acumular todo, ¿no es cierto? Acumulamos de esa forma. Es simplemente suma y resta nada más aquí. No hay. Después de eso, tenemos que escoger más altos, ya sean positivos, en este caso, sí, tienen que ser un positivo y un negativo. ¿Ya? Esto básicamente va a ser el excedente más grande y lo que es faltante, ¿no es cierto? En este caso sería faltante más grande. Entonces, en este caso, escogemos, aunque esos valores que en lo que es el bombeo a lo que es en cambio de estos valores, ¿no es cierto? En 162 a 154, vamos a ver, en esos puntos siempre se va a dar esto. Aproximadamente, ¿sí? O si no, es aquí positiva, negativa también, ¿no? Se va a dar más o menos en esos puntos. Y entonces acá tenemos el mayor positivo, tenemos entonces 216. Y el menor tenemos 288 por negativo, ¿no es cierto? Y entonces, como estos valores ya son en metros cúbicos por hora, o en este caso básicamente son metros cúbicos por hora, pero sin embargo, entonces nosotros, como aquí ya estamos sumando en este caso nosotros, que va a ser para 24 horas, ¿no es cierto? Es sumatorias, entonces básicamente para 24 horas tenemos 2160 metros cúbicos por hora, en este básicamente está, ¿no es cierto? La hora con hora se va, nada más. Y tenemos aquí básicamente estos directamente están en metros cúbicos, por si acaso, chicos. Está acumulada que tenemos, ¿ya? Directo están en metros cúbicos. Y entonces simplemente sumamos, ¿no es cierto? Sumamos ambos valores, obviamente aquí en valor absoluto. Y nuestro volumen de tanque nos sale 504 metros cúbicos. Así de fácil, chicos, ese ejercicio. Listo. Ya básicamente, obviamente este ejercicio se puede resolver de varias formas, ¿ya? Tendríamos que convertir todavía, pero a porcentajes, ¿ya?
se debería convertir a porcentajes para poder, por ejemplo, resolver a través de hidrograma gráfico. Se debería convertir. Pero también podemos resolver por método gráfico. Se puede resolver por método gráfico este mismo, ¿ya? Este mismo se puede hacer por método gráfico, ¿sí? Y entonces, es lo que vamos más o menos, vamos a plantear directamente ese ejercicio. Más o menos, cómo se podría hacer a través de una gráfica, qué es lo que se toma en cuenta, ¿no es cierto? Para eso, yo no lo tengo ahorita resuelto así en gráfico, pero sin embargo, para explicar, vamos a usar la descripción. Aquí es otro ejercicio básicamente, ¿no es cierto? Pero seguramente han revisado ya este ejercicio. Y aquí está haciendo lo mismo, es la misma teoría, pero en este caso aquí sí está haciendo con porcentaje, está trabajando con porcentaje. Y cuando es con porcentaje, a ver, aquí un poquito vamos a repasar todavía, ¿sí? Para que no se pierdan. El ejercicio básicamente, a ver, esto nos podría dar directamente. Aquí nos faltaría un caudal máximo diario más. Les va a dar caudal máximo diario y esta gráfica más. Y ustedes plantean, así de simple va a ser, así podría ser una opción así, digamos, ¿no? Un ejercicio. Simplemente les va a dar esta gráfica y ustedes hacen todo. Con esta gráfica se puede hacer todo. ¿Qué es esta gráfica? Es un hidrograma, ¿no es cierto? De consumo. ¿Ya? Aquí claramente está más o menos de 0 horas a 1 hora. Entonces, a 1 de la mañana, entonces, ¿cuánto es el consumo? En este caso, básicamente es 40%. Así es como está graficado aquí, ¿no? Hasta 4 de la mañana es 40%. Después sube, ¿no es cierto? De 4 a 5, a 6 es 90%. Después ya sube así sucesivamente. Y entonces, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto 150? ¿Qué es este punto? ¿Alguien podría decirme qué representa este punto? A ver, de todos modos voy a marcar. ¿Qué significa este punto? Ah, está feo. ¿Qué significa ese puntito? Esa partecita. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ya. Esto no es nada más que caudal máximo horario. Nada más. Eso es todo. Les podría decir, ¿no es cierto? Tal vez les podría dar un caudal, por ejemplo, no sé, un caudal, hasta les puede pedir, ¿no es cierto? Hallar el caudal máximo horario aquí, pero no sabemos, ¿no? No sabemos si les puede dar eso. Pero sin embargo, esto representa el caudal máximo horario, nada más. Y entonces de esa forma más o menos es el consumo, ¿no es cierto? Aquí a las 6, sí, hasta las 8 de la noche, sí, hasta 8 de la noche el consumo todavía es grande. Es obvio, ¿no es cierto? En la noche más que la mayoría se baña o cocinan, todo eso, ¿no es cierto? Y en la mañana lo mismo, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que el consumo máximo se da 8 hasta 12, lo que nos está diciendo. Pero puede que no esté bien, digamos, según unos datos verdaderos este gráfico, pero sin embargo más o menos refleja eso. Entonces, una vez teniendo esto, entonces nosotros simplemente planteamos acá, por ejemplo, mira, de 0 a 1, entonces 40%, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 es 40%. Entonces, seguramente aquí está colocando eso, mira, demanda, dice, obviamente es el consumo básicamente. 40, 40, 40, 40. Y después, acá tenemos de 4 de la mañana a 6 de la mañana, están consumiendo el 90%. Y entonces acá colocamos 90%, 90%. De esa forma se arma. Es el
suministro o entrada, en porcentaje, básicamente está representando, significa de que los 24 bombeando, ¿sí? Aunque no es mucho común esa interpretación, pero sin embargo en este ejercicio, porque el bombeo se debería hacer más o menos por periodos, ¿no es cierto? Por periodos, pero puede que haya aquí otra bomba, digamos, no sé, 3 bombas en paralelo o 4 bombas en paralelo, así, de esa forma sí se podría bombear así también el 100%, ¿no es cierto? O los 24 horas. Puede haber ese caso. Entonces, después de eso, hacemos simplemente la diferencia acá de lo que lo que se está haciendo y después hacemos la misma cosa. Acumulamos 60, aquí copiamos 60 más 60, pues básicamente sería eso, ¿no? 60 más 60, 120, 120 más 60, 180, de esa forma. Entonces acá, una vez cuando terminemos hasta aquí, sí o sí se debe cumplir aquí este valor que es 0. Siempre tiene que salir 0 aquí. Si no sale 0, entonces significaría, ¿no? Significaría de que estos están, que la demanda y la entrada son diferentes. Podría ser en ese caso, pero no se puede dar eso, pues. Tiene que ser igual esto. ¿Ya? Entonces, esto se debe cumplir, sí o sí 0. Por lo tanto, esto también tiene que cumplirse. Si es porcentaje, si en porcentajes, entonces obviamente va a ser 2400, automáticamente, 2400%, porque son 24 horas, ¿no es cierto? Ya sea 100% sea alquilado o alquilado, puede ser alquilado también 100%, si no nos da este valor, directamente nos da aquí en el suministro, entonces aquí se puede dar también todos son 100%. Puede haber ese caso. Por esa razón, más o menos les estoy presentando este ejercicio, ¿no? Pero más que todo es para explicar los conceptos o los criterios que pueden aplicar a ustedes a cualquier problema que les da, ¿no es cierto? Y entonces, en este caso, lo que tenemos que saber también es, aquí abajo está, volumen de regulación. Obviamente nos va a dar un caudal máximo diario, ¿sí? Nos va a dar el caudal máximo diario. Seguramente eso nos va a estar en litros por segundo. Entonces, simplemente nosotros convertimos a metros cúbicos por hora, ¿ya? Y como este suministro y en este caso máximo excedente y máximo faltante, porque no se olviden que tenemos que escoger el mayor positivo y el mayor negativo, ¿no es cierto? Entonces, aquí simplemente, como está en porcentaje, para que se simplifique ese porcentaje, dividimos por 100%. Nada más, es una conversión nada más. Y después tenemos volumen de regulación. Seguramente este valor da 16,56, todo este valorcito. Todo este valorcito. Y caudal máximo diario, multiplicamos y ya de esa forma vamos a tener nosotros volumen de regulación. Nada más, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Y este es otro ejercicio, ¿no es cierto? Pero ya saben el concepto básicamente. Es lo mismo que el anterior. Es muy similar, solo que aquí está definiendo, ¿no es cierto? Periodo de bombeo de 5 horas. Aquí 5 horas igual. Y tenemos una demanda, creo que es el mismo ejercicio. Y en este caso, cuando tenemos de esa forma, entonces siempre aquí tenemos que hacer la sumatoria. Si es en porcentaje, es obvio que tiene que salir 2400%. Entonces eso básicamente lo dividimos en la cantidad de horas que nos que nos indica, ¿no es cierto? En este caso, de entrada. En este caso, 2400 sobre 10 va a ser, ¿no es cierto? Porque son esto más esto, son 10 horas. Por tanto, simplemente se divide por 10. Eso es todo aquí. Hacemos la diferencia acumulada, escogemos mayor positivo y mayor negativo. Agarramos esos valores, los dos valores, trasladamos acá a la fórmula y
reemplazamos y convirtiendo obviamente a metros cúbicos por hora, eliminando lo que es el porcentaje. Tenemos de esa forma entonces nuestro caudal, mejor que el volumen de regulación, o básicamente nuestro volumen del tanque. Eso es todo respecto a este ejercicio. Ahí esto. Más aquí abajo hay una gráfica más interesante. Esto es lo que decía, el azulito siempre es el consumo, chicos. Mientras el anaranjado básicamente es el suministro, ¿no es cierto? O entrada de agua podría ser también. De esa forma también se llama. Ya, entonces, y en algún caso creo que alguna vez ha pedido que puedan resolver por método gráfico. En este caso básicamente dice hallar o calcular el volumen de regulación por curva masa, tal vez podría decir, no, aquí dice curva masa. Entonces, ustedes es facilito esto también. Esto está en porcentaje, si se dan cuenta, hasta 2400. Simplemente aquí dibujan en función de este valor que tenemos acá. Suministro, sí, suministro versus hora y el tiempo versus suministro y tiempo versus la demanda. Esas dos gráficas son. Nada más aquí. A ver, perdón. Ese sería el acumulado, ¿no es cierto? Sería, en este caso, sí, exacto. Volumen acumulado, básicamente es esto. Y aquí también, obviamente, ¿no es cierto? Es acumulado. Volumen acumulado y tiempo. Entonces, básicamente tienen que venir, en este caso tienen que acumular lo que es la demanda. No es esta acumulado, por si acaso, chicos. No es esta diferencia acumulada, es esto. Mientras lo que nosotros, con lo que tenemos que graficar es acumular esta demanda, solamente este valor, es otra acumulada, tiene que ser aquí, otra celda, ¿no es cierto? Entonces, es muy aparte, esto no es por si acaso. Esto es lo que tenemos que ser acumulado. Y el suministro también tenemos que ser acumulado, porque aquí lo que nos indica es que esto básicamente, la entrada es constante los 24 horas, ¿no es cierto? No está representando la tabla que hemos mirado ahorita. Básicamente es al 100% ya estaría en este caso. La entrada es al 100%. Y eso es lo que se está acumulando nada más aquí. Ya, de 0, 0 aquí comienza. Y entonces esto básicamente es la, ya. Pero de todos modos aquí lo más importante es que lo que tienen que saber es, no me gusta, ya. Lo que tenemos que entonces es graficar, ¿no es cierto? Demanda acumulada. Y esto, entrada versus tiempo, ¿no es cierto? Tiempo versus la entrada acumulada, este anaranjado. Si va a ser, la línea va a cambiar, es obvio, ¿no es cierto? Ese es constante, cuando es constante es línea recta, ¿no es cierto? Pero mientras, si no es constante, si es un bombeo, obviamente vamos a tener en los puntos, no estemos en ese tramo, entonces no va a haber bombeo, ¿no es cierto? Aquí básicamente es línea recta. Entonces a las 5 de la mañana se bombea hasta 10 de la mañana, ¿no es cierto? Es lo que se está haciendo. Pero después la bomba está descansando de 10 de la mañana hasta 15 horas, ¿no es cierto? Está descansando. Después otra vez va a haber otro bombeo hasta 20, sí, 20:00. Es lo que va a haber. Entonces, en este caso, de esa forma más o menos se representa. Y entonces, pero aquí arriba no hemos explicado una cosa, ¿no es cierto? Aquí gráficamente tienen que ver, así, a ojo directamente. No hay aquí, no hay otra cosa que hacer. A ojo tienen que ver una flechita aquí. ¿En qué parte más o menos se encuentra una altura, o una diferencia, ¿no es cierto? Coloca una línea aquí. Entonces, la línea más grande es lo que tiene que representar, es lo que tienen que proyectar a este eje de volumen acumulado. Y entonces,
Y ese valor tienen que básicamente es como un, en este caso sería excedente, ¿no es cierto? Excedente. Obviamente en este caso está en porcentaje, está ¿no? También una línea, colocamos en la parte, más o menos en la parte donde está más o menos más esto, ¿no es cierto? Donde se da, donde hay una, donde se puede graficar más largo la línea, en este caso. La altura tiene que ser más grande. En este punto, por ejemplo, no podemos hacerlo, ¿cierto? En este más pequeñito va a ser. Entonces, el máximo es lo que estamos buscando nosotros. Se debe hacer una línea tangencial, en este caso, en el punto más, sí, en la curva, ¿no es cierto? Básicamente, un tangente se debe trazar y directamente de ahí proyectamos al eje vertical. Y eso va a ser nuestro faltante. Y eso básicamente copiamos a nuestra formulita aquí, lo mismo, chicos. Y entonces de esa forma vamos a tener nuestro volumen del tanque. Y aquí lo mismo, es la misma cosa, chicos. Excedente, aquí se da el mayor, y en faltante, aquí se da el mayor. Aquí no es mayor que esto, no es mayor que esto, perdón, no es mayor que esto, entonces, por tanto, eso es lo que se cuenta, eso es lo que contamos. Nada más, eso es de bombeo respecto a bombeos, y aquí lo mismo, la forma es lo mismo. Ya, después, ¿qué más, chicos? Es otro ejercicio, ¿no es cierto? Por hidrograma, gráfico. Entonces, aquí lo que es la misma cosa que está representado en lo anterior que hemos explicado ya, está representado a través del, es básicamente es consumo. Este es consumo. Y entonces lo que tenemos que hacer es directamente aquí ver, en este caso las áreas, contar los cuadritos. Contamos los cuántos cuadritos aquí hay. Básicamente los faltantes más faltantes se suman los dos, mientras excedente es uno solo aquí en este caso. Se puede dar tal vez en dos bloques, pero en este caso es uno solo. Entonces lo que tenemos que verificar es que sea igual. Faltante siempre tiene que ser igual a excedente. Tiene que ser igual. ¿Ya? Entonces sumando eso, entonces vamos a tener, seguramente vamos para verificar. Entonces tiene que ser igual y después lo que vamos a hacer es directamente calcular volumen de regulación, caudal máximo diario por, convertimos eso a lo que es nuestras 100% por área, en este caso cualquiera de ellos escogemos, ¿ya? Cualquiera de ellos escogemos, entonces eso va a ser ese porcentaje, en este caso se está representando en áreas, ¿no? Porque estamos haciendo como una superficie de esa forma, por esa razón no me está colocando aquí. Entonces, colocamos aquí ese valor, la cantidad de cuadritos que hemos contado, y de esa forma vamos a poder, en este caso, obtener lo que es volumen de tanque. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Preguntas hasta aquí, chicos. Preguntas. ¿Alguien me podría decir por qué es esto 10? ¿De dónde viene? ¿Por qué esto 10? Quizás por la escala que se utiliza, o sí, que es 10, bueno, que cada cuadradito representa en la parte vertical 10%. Exacto. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Acá tenemos, cada cuadrito está representado por una altura o por aristas de 10. Simplemente es por eso, nada más. Porque de todos modos, como sabemos aquí, estamos contando solo los cuadritos, ¿no es cierto? Entonces, para llegar a un porcentaje verdadero, entonces debemos multiplicar por el valor o por la altura que tiene el cuadrito, ¿no es cierto? Podría ser este 20. ¿Qué tal si esto está en 20 en 20? Entonces, este 10 va a ser, en vez que 10 va a ser 20, ¿no es cierto? La representación de los cuadritos. Si va a ser 30 o 5, entonces aquí esto simplemente colocamos el valor que corresponde. Volumen de tanque en metros cúbicos, eso es básicamente es el significado de cada uno, nada más. ¿Qué más, chicos? A esto también es otro, básicamente este es por bombeo. Este es por bombeo, ¿ya? Mientras esto es por gravedad. Esto es por gravedad.
Era un sistema de bombeo, un periodo de bombeo. Ya, aquí lo que estamos haciendo entonces, básicamente, básicamente desde 0 horas hasta 8 horas, no se está bombeando en este caso, ¿no es cierto? No se está bombeando. Y después de eso, se está bombeando de 8 horas hasta 16 horas. Se bombea a 16 horas. Y después de eso, no estamos bombeando de 16 horas hasta 24 horas, no se está bombeando. Entonces es lo que se está haciendo aquí. Pero en este caso, lo que tenemos que es hacer, separarnos, ¿cierto? Con líneas verticales, donde se está bombeando. Y después contar en los cuadritos. Aquí los faltantes son las naranjitas y excedentes son... Tenemos aquí, contarnos. Entonces lo que se debe cumplir también. Si no está, una vez haciendo esto, entonces vamos a simplemente aquí colocar, eh, básicamente colocar ese valor que nos salga cualquiera de ellos, ya sea excedente o faltando, ya que es igual, entonces colocamos ese valor aquí. ¿Ya? Al número de la igualdad de sumatoria de cuadraditos, dice, ¿no? De faltantes con los excedentes. En este caso, básicamente, como ven aquí, área EF es igual a A2 o la sumatoria de A1 más A1. A1 más A3, perdón. A1, A3. A2. Es lógico. Ya. Entonces lo que vamos a hacer aquí entonces es simplemente colocar eso y nada más. Y después tal vez podríamos explicar rápidamente, ¿no es cierto? Otro método que se utiliza. Esto es por coeficientes empíricos. Este es más rápido, ¿no es cierto? Más rápido, pero tal vez no sea más representativo, pero sin embargo es una forma de calcular. Es una forma de calcular más. Entonces, el volumen de tanque o volumen de regulación podemos calcular por la multiplicación de coeficiente de regulación del sistema, ya sea por gravedad o por bombeo, por el caudal máximo diario y por el tiempo. Ya, nosotros, para 3 días, para un día, aunque para un día es lo más normal, calcular también para 3 días o 2 días, ¿no es cierto? Y entonces de esta forma, lo que es el coeficiente de regulación para gravedad varía de 0,15 a nosotros. Si es por bombeo, entonces dentro de 5. Y caudal máximo diario siempre en metros cúbicos por día. ¿Ya? Siempre en esa unidad. Tiempo en días también. Entonces, esa es la forma de calcular o para diseñar nuestro tanque, chicos. Eso es todo respecto a lo que es el respecto a los tanques. Básicamente hemos abarcado todo. Tal vez hay alguna pregunta de todo eso. Todo está claro entonces. Ya, entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Este es un ejercicio, más o menos he planteado ejercicio, todo eso. Entonces, básicamente me han pasado varios ejercicios, chicos. Varios ejercicios. Algunos no se veía nada, pero mejor algunos que seguramente una vez cuando podamos nosotros resolver este ejercicio, tranquilamente ustedes van a poder resolver también, porque vamos a aprender aquí los conceptos especialmente. Es una vez cuando sepa ya todo lo que son las consideraciones que tienes que tomar en cuenta, ya sea para bombeos en este caso podría ser por serie, o sea,
paralelo, entonces ya vas a poder tranquilamente resolver, ¿no es cierto? Por más que sea 3 bombas o 4 bombas, no nos interesa, pero lo importante es que tienes que saber más o menos cómo va a funcionar. El plantear es lo más importante en este caso de los bombeos. Entonces aquí tenemos, se requiere bombear un caudal de 15 litros por segundo a una altura de 10 metros de longitud. ¿Ya? Y básicamente la longitud básicamente es, dice, en este caso, 200 metros con una altura estática. La altura estática básicamente es esto, chicos. Simplemente nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, de la parte inferior que está bombeando. Entonces, de ese punto, tienen que considerar hasta el punto. En este caso, básicamente sería hasta aquí, chicos. Está un poquito mal esta gráfica, pero sin embargo, hasta la tubería es esto, por si acaso. Hasta aquí sería, a ver. Quizás, sí, hasta aquí sería. Hasta la tubería, chicos. Aquí un poquito más abajito está, ¿no? Pero sin embargo es hasta aquí. Porque es nada que ver el nivel de agua del tanque elevado. Nada que ver. Tiene que ser hasta donde estamos subiendo con la tubería. Básicamente es la altura geométrica de la diferencia, ¿no es cierto? Y la diferencia que, digamos, respecto a lo que es nivel, del nivel del agua, del pozo o del río o de donde sea que estamos bombeando. ¿Ya? Eso es la altura estática. Y eso es lo que nos interesa en este caso para calcular en este caso. ¿Por qué? Creo que nos dice aquí 10 metros también de altura, ¿no es cierto? Porque eso básicamente ya sería desde aquí. Esa altura más o menos ya nos está explicando. Pero sin embargo, en este caso, lo que nosotros necesitamos es saber las alturas estáticas, es lo más importante aquí. Ya, para bombeos, un poquito más como introducción, vamos a explicar lo que es, qué es lo que se debe saber primero, ¿no es cierto? Si en caso si les va a decir, calcule la potencia, todo eso, entonces lo que tienen que hacer es, para potencia, ¿qué es lo que necesita? No sé si tengo aquí una fórmula, ahora vamos a verificar por si acaso. No sé la verdad si tengo aquí. Pero lo más importante para lo que es bombeo, lo que tenemos que saber es las pérdidas. Todas las pérdidas, por si acaso, chicos. Ya sean, mayormente en bombeo, sí, en algunos casos se puede tomar, al menos en la parte de succión, se debe tomar las pérdidas locales. ¿Ya? Las pérdidas locales y después, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Por ejemplo, pérdidas por fricción. Después tenemos que tomar en cuenta también lo que es, a ver, podría ser, obviamente por la altura geométrica, ¿no es cierto? Por la altura que vamos a subir, obviamente tenemos que tomar esa altura también. Y después tenemos que tomar en cuenta también lo que es la, ¿cómo se llama esa parte? Tenemos que sumar dos metros, 2 metritos más para poder llegar, para obtener para tener una presión residual de al menos. Y entonces, eh, esas son las consideraciones que veo. Después, básicamente la potencia está en función de altura, ¿no es cierto? Las pérdidas y el caudal y la cantidad de horas son que creo que, y sí, el diámetro más creo, ¿sí? Si no me equivoco. Pero ahorita vamos a encontrar una formulita aquí, debe haber sido así. Ejercicios, aquí, a ver. Esto es... Sí, pero de todos modos, ahorita vamos a resolver un ejercicio, pero en este caso creo que no nos pide calcular lo que es la potencia. Pero sin embargo, eso es lo más importante en lo que es la parte de... Oh, mira, aquí está. La potencia de la bomba, ¿no es cierto? Ahí tenemos, ¿no es cierto? Lo que es la
el caudal que necesitamos subir, ¿no es cierto? O que necesitamos bombear. Entonces, y la altura manométrica total en metros, por si acaso tiene que ser esto. Y obviamente peso unitario de agua, y eso ya tenemos como dato, ¿no? Por 75 por eficiencia, básicamente es, en este caso está tomado como 80%. En la mayoría sí tenemos que tomar, en este caso, de entrada sí, tal vez nos podría dar datos también, chicos. Pero sin embargo, si no, pueden tomar, según la altura, básicamente va a cambiar lo que es la eficiencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, no va a ser lo mismo una bomba que funcione en Santa Cruz que en La Paz, o más, para diferenciar más, a ver, una altura más o menos que sea como en Cochabamba, como en el cerro, tal vez podríamos, digamos en Misicuni, ¿no es cierto? Ya es alto, ¿no es cierto? Entonces, según la altura que subamos, nos va bajando la eficiencia también, lo que es de la bomba. Entonces, eso ya van a tener una tabla, o tal vez en este caso les va a dar directamente como un dato el ingeniero. No hay mucho que hablar, digamos, de lo que es de la eficiencia, pues. Pero lo más importante aquí es nada más que la altura. La altura manométrica es lo más importante aquí. De eso va a depender más o menos lo que es la potencia. Mientras más alto sea, entonces más potencia va a necesitar, ¿cierto? Y fíjense las unidades aquí siempre. En qué unidades más o menos está la forma, todo eso. Entonces, eso sería lo más importante para calcular lo que es la potencia. Aunque aquí en nuestro ejercicio no nos pide lo que es la potencia. Después de eso nos dice básicamente, sí, encontrar el diámetro de la tubería, dice, que cumpla con la velocidad que esté entre 0,5 y 2 metros por segundo. Después tenemos que encontrar también el punto de funcionamiento. Básicamente tenemos que graficar, ¿no es cierto? Graficar. Y después, sí, obviamente aquí nos da los valores coeficiente de Hansen-Williams y la curva HQ más nos da. Por si acaso esta altura manométrica y caudal, básicamente esto es la curva HQ, ¿no es cierto? Entonces esto generalmente nos tiene que dar lo que es el fabricante de la bomba, ¿ya? Pero un poquito interpretando más o menos a qué se refiere esta curva, vamos a graficar aquí para explicar un poquito más o menos cómo funciona esto, ¿no? Entonces decimos nosotros, a esto va a ser la altura manométrica, mientras esto va a ser el caudal. Y antes de eso ya aceptaremos un ratito, porque necesito aceptar. Ya. Los dos tenemos, ¿cierto? Ya. ¿Qué significa en este caso entonces altura manométrica? Esto va a ser H. Esta es la carga de agua, ¿no es cierto? O en metros de columna de agua, podríamos decir también, o en metros directamente, no, básicamente no va a hacer mucha diferencia, mientras esto es el caudal en litros por segundo, ¿no es cierto? Y en toda nuestra gráfica, básicamente va a ser, aquí vamos a cambiar de color, seguramente más o menos así va a ser nuestro gráfico, ¿no? Y entonces, ¿por qué de esta forma? ¿Por qué esta gráfica? ¿Por qué estos valores, chicos? ¿Qué significa en este caso entonces el caudal 22, por ejemplo? Primer punto es esto. Esto, por ejemplo, 1, 2. Punto 2, digamos esto. Para una altura manométrica de
6 metros de altura. ¿Por qué esto? Tras altura de 8 metros, solo está botando 19.4 litros por segundo. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Alguien me podría decir? ¿Por qué varía de esta forma? Si se dan cuenta, en este caso, esta curva es muy importante. Es demasiado importante para comprar o lo que sea, ¿no es cierto? Simplemente viendo esta curva HQ, ustedes pueden definir, ¿no es cierto? Si esa bomba va a ser apta para que uses en una casa de 2 pisos o en un edificio de 50 pisos o 10 pisos, lo que sea, ¿cierto? Simplemente viendo esta curva HQ, ustedes pueden definir eso. ¿Por qué? Lo que nos dice aquí, para una altura manométrica de 6 metros de altura, básicamente tenemos una bombita acá. Vamos a dibujar más o menos. Tenemos una bombita aquí. Esto va a ser básicamente la parte de succión, digamos. Continúa aquí. Una alturita de 6 metros. Para una alturita de 6 metritos, entonces vamos. Pero si subimos un poquito más lo que es la parte de carga, en este caso, altura manométrica, si subimos un poquito más, va a botar un poquito menos ya. En este caso, 19. Si aumentamos, a medida que aumentemos, entonces va a bajar el caudal. Va a bajar el caudal. En este caso, apenas llega hasta 14 metros de altura, ¿no es cierto? Hasta 14 metros de altura, apenas llega. Después, si nosotros hacemos la prueba con 16 de altura manométrica, entonces básicamente la bomba ya no va a servir para esa altura. Ya no va a salir agua. Eso en palabras simples, ¿no es cierto? Ya no va a salir agua. O sea, necesitamos una bomba con una potencia más grande, más alta. Con eso sí podemos bombear todavía tal vez más, hasta llegar a una altura manométrica, tal vez unos 100 metros, o tal vez 50 metros, ¿no es cierto? Según la calidad de la bomba. Entonces, eso es lo que significa esto, chicos. Aquí una gráfica más o menos podría indicar, ¿no es cierto? A medida de que va un poquito sube, el caudal va a bajar. Como el caudal es la eje horizontal, entonces hasta va a llegar a un caudal cero. Hasta llegar a un caudal cero, nosotros podemos probar, ¿no es cierto?, la altura o la carga. Esta parte ahora se ha entendido, chicos, o no. Esto es más importante por si acaso, chicos. Si entienden esto ya un poco, ya está más claro en todo. Auxi, ¿podría explicar otra vez la última parte? Se escucha entrecortado. Bueno, por lo menos. Por favor, Auxi, ¿puede repetir? Ya, vamos a repetir un poco esto. Ya. A ver, entonces decía, ¿no es cierto?, que hagamos, a ver, ya aquí te dibujaremos otro. Ya. Si en caso vamos a tener una tubería de este estilo, es una altura 6 metros, digamos. 6 metritos de altura tenemos acá. Ahora va a salir alto, porque está elevado a una alturita muy pequeña, a una altura manométrica 6 metros, esto casi no es nada, ¿no es cierto? Y entonces, si nosotros vamos a elevar
o inyectar un poquito más así podemos decir a lo vertical, ¿no es cierto? Esta tubería, a ver, perdón, y vamos a elevar un poquito más, entonces aquí más o menos va a llegar, ¿no es cierto? Pero el caudal que va a llegar ahí va a ser poco nomás ya, ahí está, aquí estoy dibujando, digamos, arte caudal, ¿no es cierto? Aquí poquito nomás ya va a salir el caudal, poca agua va a salir, mientras, si elevo un poco más todavía, no sé si es que, ay, perdón, ya, estamos fregados, chicos, ya, no importa. Ya. Eso es lo de malo del Summit, ¿no? Pero sin embargo, vamos a hacer otra gráfica aquí. Si en caso, si nosotros entonces en este caso elevamos a una alturita de 6 metritos, decía de que el caudal va a salir harto. Harto caudal va a salir, ¿no es cierto? Ahí se estoy dibujando harto caudal, ¿ya? Pero si en caso, si subimos un poquito más nosotros, por ejemplo, hasta allí va, un poquito más arribita, cosa que significa que estoy elevando un caudal manométrica más alto, ¿no es cierto? Más alto, y esto ya va a ser más o menos unos, digamos que sea 10, 12 metros. Pongamos que esto es 12 metros. 12 metros de altura estamos subiendo en tubería. Eso significa de que va a bajar el caudal. Gráficamente estoy bajando, mira, caudal. Poco caudal no se va a salir. Si elevo la tubería hasta más alto todavía, digamos de esta forma, hasta aquí, casi ya no va a salir. Básicamente en este caso, el caudal, estoy diciendo que sale cero, ¿no es cierto? No hay caudal. No existe aquí ya, no está saliendo agua ya. Más o menos de esta forma está representada esta gráfica. Eso nada más, simplemente varía en función de la altura manométrica, ¿no es cierto? ¿Y qué es la altura manométrica? Es la sumatoria de las pérdidas. Básicamente sería en este caso de las pérdidas locales, pérdida por fricción, por la altura geométrica, o la altura estática, lo que hemos presentado hace ratito, altura estática, sería la sumatoria de esos tres en este caso. Obviamente va a haber varias pérdidas más, tal vez podríamos calcular si estamos calculando una tubería muy precisa, si queremos saber un valor bien preciso, entonces puede haber otras pérdidas más, pero en este caso, al menos para esta materia, vamos a usar eso, y es lo que va a usar el INFI también. Esas pérdidas va a haber. Entonces, según esas alturas, entonces básicamente, según qué alto sea, entonces va a cambiar el caudal, ¿no es cierto? Si en este caso, por ejemplo, para 14, se supone que esto entonces es casi 16. Para 16 ya no sale nada. Perdón, a ver, sí. Para una altura de 16 ya no sale nada. Ya no hay agua. Es lo que está significando aquí. Es lo que significa esta tablita. A medida de que vamos subiendo altura, entonces va a disminuir el caudal. Eso es todo. Eso es lo que significa, ¿no es cierto? Lo que es la curva HQ. Y con eso básicamente ya van a poder definir ustedes. Cuando compren entonces una bomba, entonces pidan ¿no? Esta gráfica, porque esto les va a dar la fábrica. Básicamente les va a dar la fábrica. O pueden buscar en los catálogos igual, ¿no? Ya. Eso es respecto a lo que es la tablita. Y aquí básicamente estoy representando las alturas estáticas nada más. Aquí como ven, altura estática. En este caso, es de la tubería, por si acaso, ¿ya? De la tubería hasta pelo del agua. Aquí lo mismo, hasta el último punto de la tubería. Eso es la altura estática.
es otra cosa, por si acaso, lo que es las pérdidas locales, pérdidas por fricción. Pérdidas locales más que todo se da por esta entrada, por estos codos, ¿no es cierto? Por artefactos que se puede colocar en el tramo de lo que es de bombeo. Y obviamente tiene que ser, no vas a tomar pérdidas locales, por ejemplo, una tubería que se pueda trasladar, no sé, unos 1000 metros o tal vez 1500 metros. En ese caso, entonces ya es despreciable lo que es las pérdidas locales. Entonces, para nuestro ejercicio, lo que nos pide simplemente es diámetro de la tubería y que cumpla con la velocidad. Nos está condicionando, ¿no es cierto? Aunque lo que nos dice en el reglamento, sí es recomendable las velocidades, ¿no es cierto? Más bajos, que no superen más de 2.50, 2.5. Entonces aquí lo que estoy haciendo es la misma cosa básicamente. Esto es una gráfica más o menos del punto de funcionamiento, punto de operación, si no es una gráfica de curva de sistema. Esta curva de sistema básicamente está en función de la pérdida y el caudal, como ven acá. Y esta raya, esta línea horizontal es la altura estática. En este caso va a ser 7, nada más. 7 tenemos acá y 7, nada. Y esta curva ya tenemos. Y esta curva de sistema, esto sí vamos a hallar nosotros, con la tubería que sea adecuado. Y esto, intersección, significa entonces el punto de operación o punto de funcionamiento. Esta es la carga caudal. Entonces, como primer punto, vamos a tener cálculo de diámetro. Lo que sabemos nomás, lo que les he enseñado en las traducciones, aplican eso sin miedo, chicos, para hallar lo que es el diámetro. No es otra cosa aquí. No tienen que complicarse mucho. Hay otra formulita para hallar diámetro para bombeo, pero casi sale lo mismo, la misma. Van a verificar ustedes. Pero para no complicar mucho, entonces pueden usar esto es válido. Entonces, hallamos teniendo caudal, obviamente convertimos a metros cúbicos por segundo, velocidad, como sugerencia estamos utilizando 1.5 porque más o menos eso, nosotros más o menos queremos que sea, digamos, es la velocidad. O sea, nos estamos asumiendo esta velocidad, básicamente, nos estamos asumiendo nada más. Y el diámetro es lo que vamos a hallar. Entonces, el diámetro para esta velocidad, para este caudal, es 0.11 metros. ¿Eso qué significa? 110 milímetros, ¿no es cierto? Pero nosotros, como queremos normalizar o queremos que sea comercial este diámetro, en este caso vamos a probar entonces a lo que es a su inferior y a su superior. A los diámetros comerciales inferior y superior. Y con ambos diámetros vamos a verificar las pérdidas. ¿Ya? Les he enseñado, por si acaso, en combinación de tuberías saben hacer este procedimiento. Esta tablita nomás es diferente aquí. Pero esta tablita se van a dar cuenta que hemos hecho también. Se van a dar cuenta que hemos hecho también, chicos. Entonces, esta tablita básicamente es lo que hemos hecho nada más también. Y lo que vamos a hacer aquí es reemplazar el caudal. Como hemos dicho, de que a medida de que va subiendo la altura, a medida que va aumentando la altura manométrica, va a bajar el caudal. Entonces, lo que estamos haciendo aquí nada más. Esto es, a ver, en este caso, sí. Lo que estamos haciendo básicamente aquí es el caudal. Como tenemos la tablita de HQ, de esta tablita lo que vamos a usar es el caudal. Esta altura manométrica aún no vamos a usar en este caso. No vamos a usar. En vez que eso, nosotros vamos a hallar las pérdidas, la carga, o podría decir en este caso pérdidas o metros, podría ser en metros también, o metros columnas de agua, pero mayormente en aducciones utilizamos metros cúbicos por agua, pero en este caso solamente usamos como unidades de metros, las pérdidas. Para este caudal, la pérdida, ¿cuánto es entonces? Esto es la pérdida. Para caudal de 19.4 litros por segundo, ¿cuánto es la pérdida? 17. Hemos hecho eso.
¿Sí o no? Simplemente aquí está representando para varios caudales, nada más. Pero sin embargo, hemos hecho esto en combinación de tubería. Y esto es lo mismo, simplemente esto cambia el diámetro. La misma cosa estamos haciendo aquí. Les he dicho aquí, de esta fórmula, lo que conviene es despejar lo que es la pérdida de energía. Es conveniente despejar para este caso al menos, por ejemplo, ¿no? Porque imagínense hacer con solver todo eso, ya es una pérdida de tiempo básicamente. Entonces despejen el valor y para poder hallar con más facilidad. Y entonces esto de esas tablitas vamos a escoger un valor. Como les he dicho al anterior también, es conveniente perder 10 metros de altura en 1 kilómetro de tubería, ¿no es cierto? Y entonces ese criterio más o menos aquí estamos aplicando también. Aquí, ¿cuál es más o menos, qué valor se acerca más o menos a eso? Entonces, 8.12, ¿no es cierto? Este valor más o menos se acerca a lo que es a 10 metros, en este caso, a 10 metros de pérdida. Y aquí al lado, entonces, nosotros también vamos a usar, como aquí estamos diciendo que es para 12.8 y para un caudal de 16.4. Esos dos se acercan más o menos, ¿no es cierto? Entonces, con los dos vamos a hacer prueba. Aquí al lado, con los mismos valores en este caso. Está para 12.8 litros y para 16. Entonces, es decir, estos dos valores usamos y es lo que está haciendo la prueba aquí. Para diámetro 2, para diámetro 1, las pérdidas se aconseja, ¿no es cierto?, de que tienen que ser al menos aproximadamente a 10 metros por kilómetro. Y entonces aquí lo que estoy haciendo es copiar simplemente 8.12 y 12.85. Es lo que estoy copiando. Y la longitud que nos da para este caso es 200 metros. Y entonces estos 200 metros convirtiendo a kilómetros, entonces va a ser 0,2 kilómetros. Entonces aquí es lo que estoy representando entonces para este primer caso. Entonces la pérdida se da para un caudal de 8.15. La pérdida es 40.75 metros. Se pierde en 1 kilómetro. Pero si el caudal va a ser 12.85, se va a perder 64.25 metros en 1 kilómetro. Entonces, estas pérdidas son muy altas, muy altas. Entonces, vamos a ir aquí a otro lado. Aquí lo que nos dice entonces, la misma cosa es por ese caso. El criterio es lo mismo. Entonces, la pérdida, básicamente estoy dividiendo por 0.2 kilómetros, que es la longitud que nos da dato. Dato es esto. Y para este primer caso, entonces para este caudal es, la pérdida es 5.65 metros en 1 kilómetro. Mientras aquí, para un caudal de 1.79 litros por segundo, en 1 kilómetro, más o menos, en 1 kilómetro se va a perder casi 9, ¿no es cierto? 9 metros cúbicos de agua por 1 kilómetro que estamos recorriendo. Es lo que se va a perder. Entonces, la mejor opción es esto. La mejor opción es. Entonces, por tanto, un criterio para elegir o en este caso el diámetro es esto básicamente, que tiene que ser aproximadamente esto. En 1 kilómetro básicamente se debe perder más o menos 10 metros de columna de agua. Entonces, es el criterio que vamos a utilizar para escoger el diámetro a utilizar. En este caso, entonces, 0.15 metros el diámetro. La opción 2. Entonces, una vez teniendo lo que es la velocidad, mejor dicho, una vez teniendo lo que es el diámetro, vamos a calcular o vamos a verificar lo que es la velocidad que nos cumpla ¿no es cierto?, en el rango que nos ha condicionado en el ejercicio. Simplemente reemplazamos a la ecuación de la continuidad y obtenemos lo que es la velocidad. Y tenemos 0.85 metros por segundo. Y eso es todo, chicos, aquí.
es un valor, si no me equivoco, sí, el diámetro, esta es la respuesta 1. Esto es lo que nos pedía, simplemente aquí estamos verificando nada más. Y después nos decía el punto de funcionamiento. Y aquí básicamente estoy graficando ya. Estoy graficando lo que es el punto de funcionamiento. Como les he dicho que el punto de funcionamiento es la intersección de la curva del sistema, que es pérdida en función de caudal, y con la curva característica de la bomba que nos da como dato, entonces simplemente graficamos eso, ¿no es cierto? Y entonces esa intersección es el punto de funcionamiento. Claramente pueden interpretar para tal altura el caudal, lo que nos está botando es casi, a ver, vamos a graficar por si acaso aquí. Entonces vamos a decir nosotros, ya, 18.3 litros por segundo más o menos está botando la bomba entonces. Con una altura, en este caso para una altura casi 9, ¿sí? 9 metros de columna de agua. Sí, 9 sería la altura geométrica, no, sería altura manométrica, ¿no es cierto? Porque altura estática o altura geométrica, en este caso básicamente es 7, pero con las pérdidas que se va a dar en el tramo, entonces ha subido hasta, básicamente hasta 9 pico, ¿no? 9 podemos decir, en este caso, aproximadamente. Y de esta forma podrían ustedes interpretar cualquier valor, digamos, que les salga, ¿no es cierto?, en la gráfica, en la intersección, y de esa forma ustedes van a tener conocimiento de qué caudal más o menos está botando tu bomba y para esa altura. Y eso es lo que importa acá nada más, y eso es lo que nos pide en el ejercicio. No sé si tienen alguna duda, chicos. Auxi, yo tengo una dudita. Sí, dime. ¿Bajo qué criterio se elige de la tablita que tenemos de pérdidas con respecto a el caudal? Mero. ¿Bajo Exacto. qué criterio, sí, cuando tenemos que elegir el diámetro, qué criterio utilizamos para saber cuál de los valores elegir y hacer la prueba? Más arribita. Ya, vamos aquí. Esta es Ay, sí. Eliges 8.12 y 12.85, pero ¿por qué eliges esos dos? el criterio es esto. Mira, fíjate, el criterio para elegir diámetro, ¿ven esto? Justamente aquí se les he colocado iguales. Criterio para elegir diámetro, la pérdida tiene que ser aproximadamente metros por 1 kilómetro. ¿Cuáles los diámetros son? Aproximan, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es, ¿no es cierto? Para un caudal de 12. Y entonces ese mismo, aquí nosotros, aquí lado, ya que hemos calculado más o menos en este caso para diámetro 150 milímetros, estamos trasladando para este caudal mismo, estamos verificando, a ver aquí lado cómo está, digamos, cómo está funcionando, ¿cierto? Aunque este valor está calculado para un tramo de 200, en este caso metros de longitud, pero sin embargo nos sirve en este caso la otra tabla que es esta. De esto es lo que vamos a escoger, pero el criterio que vamos a escoger es verificando esto nomás. Esto tiene que aproximarse a 10. Es valorcitos de la pérdida. Y esto trasladamos aquí al lado y verificamos. Eso es lo que estoy haciendo aquí, la verificación. Nada más. Aquí abajo, ya. sí. Sí, El criterio gracias, aquí lo estoy repitiendo aquí. Y otra dudita, sí. La curva del sistema es la curva que nos da la pérdida con respecto a al caudal, ¿no? La curva que nos da el fabricante. Ya. El fabricante lo que nos da no es en función de la pérdida. Es en función de la altura manométrica, que es la sumatoria de todas las pérdidas que existen en el tramo.
Altura manométrica significa la sumatoria de las pérdidas. Obviamente, pérdidas locales, fricción y por la altura estática más. Y para la gráfica, sí, la curva con la cual se intersecta la curva del sistema es la más oscurita. ¿De dónde es que sale? ¿Cuál es la gráfica? De la bomba. Sí, esta es característica, me he equivocado, ¿no? Pensé que esta Ya. es característica de la bomba, pero en este caso, curva del sistema básicamente es en función de las pérdidas. Lo que hemos hecho aquí son las, esto es básicamente la curva, en este caso, curva del sistema sería, ¿no? En este caso. Exactamente es esto. Esta tablita. Ya. En este caso, como este hemos descartado entonces este lado de lo que estamos utilizando. Este lado, esta tablita es lo que estamos utilizando para graficar esa gráfica, para encontrar el punto de funcionamiento. Aquí se les he traído las tablitas igual. Ahí están las dos tablitas y básicamente esto sería con azul, sí. Esto es azul, sí. ¿Qué sería esta curvita? ¿No es cierto? Y después, esto básicamente es la curvita, ¿no? La curva del sistema. Ahí pueden verificar ustedes igual de que más o menos, sí está más o menos según lo que son los valores que nos ha salido. Está manualmente, pero sin embargo es aproximado, ¿ya? Gracias, Oxy. Ahora sí, todo claro. Oxy, disculpe una Ya, duda. entonces, En el hipotético caso que nos saldría J con un diámetro J igual a 8, algo y con el otro diámetro 11, algo, ambos se acercan a 10, ¿cuál a deberíamos ver, tomar? ¿podría repetir o no lo he entendido bien? Al hacer el criterio de diseño, si tendríamos con un diámetro que ponte que nos salga 8,9 como en ese caso y que con A el ver, otro 8, diámetro nos sale... 8, Es un y ya, digamos, a Es ver, un caso hipotético, pero con ambos diámetros nos sale un valor similar a 10. Con uno se pasa 11, por ejemplo, y con el otro es casi 10. ¿Cuál deberíamos tomar? casi 10. O sea, el más cercano a 10, básicamente. Siempre tenemos que, si, por ejemplo, por X motivo nos salga 1, a ver, y con el diámetro, digamos que aquí nos sale con una pérdida de 9. No, mejor dicho, 11 mejor sería aquí. Según el diámetro, todo viendo todo eso, 9 aquí, digamos. Digamos que nos sale una pérdida 9 y aquí 11. ¿Cuál escogerías? Viendo todo, digamos, la parte económica, todo eso. Porque ambos, si se dan aproximadamente, no, en este caso, lo primero que tienen que ver, ¿qué tal está con la velocidad con 9? ¿Qué tal está la velocidad aquí para diámetro 2? Entonces, si la velocidad no se cumple con las condiciones que les da y está en el rango, por ejemplo, lo que es aconsejable para bombeo siempre es 1 a 1.5. Entonces, si está entre ese rango, entonces, si cumple eso, entonces mejor es esto, pues. Pero si esto cumple también, ya, esto ya un poco, la tubería es un poquito más grande, entonces ya van a tener un costo más adicional, ¿no es cierto? Entonces, la mejor opción obviamente sería esto. Pero si en caso, si la velocidad supera 2.5, todo eso, entonces esto es básicamente descartado. Y entonces trabajarían con esto, ¿no? Si el caso fuera así, ¿no? Eso al respecto. Ya listo, gracias, Oxy. Ya, casi con eso ya estamos terminando, chicos, y ya saben lo que es bombeo, no hay por qué. Ya, una cosita más tal vez aquí, a ver, básicamente hemos abarcado todo, ¿no? Porque la potencia, para calcular la potencia, igual ya les indicaba más o menos qué es lo que se debe tomar en cuenta, nada más. Esta alturita nomás es la única diferencia que existe, digamos, ¿no? Si en caso si les pide calcular la potencia. Ahí tienen la forma, lo que les he mostrado también. No está aquí. Ya, pero sin embargo ya les he mostrado la fórmula igual.
Cuando les da un bombeo, no tienen que asustarse, chicos. La mayoría, cuando entra un bombeo, todo el mundo se asusta y, sin embargo, mira, fíjense, es una simple cosa, ¿no es cierto? Es sencillo, simplemente tienen que interpretar bien lo que es la gráfica. La mayoría tiene miedo a esta gráfica, no sé por qué, porque, sin embargo, es una... A ver, ver en este caso la altura estática. Uno, dos, ver esta gráfica. Hallar con eso ya, en este caso, las pérdidas. Graficar con ese para encontrar el punto de funcionamiento, no hay otra cosa. O sea, hasta pueden programarse en Excel, ¿no? Para, más que todo, sí, sería mejor, la verdad, en un Excel que se programe todo eso, que grafiquen y sea directamente copiar un poco de eso y directamente, pues, porque, sin embargo, es su elaboración de ustedes, ¿no? No es que se los ha hecho nada a alguien. Entonces, sí pueden hacerlo eso. Porque graficar también a veces es un poco costoso, todo eso, y para que sea bien preciso. Pero, sin embargo, el ingeniero siempre valora, digamos, si al menos se aproxima, entonces ya todo está bien, va a decir. Por más que vea, apenas vea este gráfico, más o menos que sea un poco similar, ya ni siquiera no va a revisar, porque el ingeniero no revisa el valor, no va a revisar el valor, chicos, el criterio es lo que va a revisar. Si deberán aplicar más o menos como debe ser, entonces, por más que varíe las respuestas, el ejercicio se los va a colocar bien. No sé si tienen alguna duda más hasta aquí, chicos. Preguntas, preguntas. Creo que la mayoría está en el partido. No sé si se ha terminado ya, pero ya. ¿Tienen alguna duda más, chicos, para que podamos aclarar? Tal vez ya va a ser esto. Como ya hemos abarcado casi todo, al menos los temas más importantes que los ejercicios más tentativas, ¿no? Para el examen que tal vez pueden dar. Pero, sin embargo, ustedes revisen los últimos ejercicios que haga el INE o su auxiliar. Revisen eso, repasen más que todo eso y ya, yo creo que ya van a estar bien preparados para el examen, al menos. Pero, sin embargo, no está de más, siempre no está de más repasar todo lo que es, todo el avance que han hecho, ¿no? Al menos una repasada. Siempre den eso. Oxy, disculpe, una consulta. ¿No habría la posibilidad de que nos podría enviar sus PDFs, porfa? Sí, sí, lo puedo enviar. Les voy a enviar enseguida, sí. Sí, ahorita les voy a enviar, chicos. Está bien, Oxy, muchas gracias. ¿Alguna duda más, chicos, o ya está todo claro hasta aquí? En este caso, a lo que he visto, ya hemos abarcado todo, chicos, la verdad. La primera, los primeros ejercicios que hace el INGE, entonces, sí lo hemos hecho, ¿no? Pero yo creo que como ya han hecho con el ingeniero, yo creo que ya pueden repasar eso. Porque más que todo, bombeo, aducción y diseño de tanques, dense unos ejercicios un poquito más complicados, tal vez más largos. Con eso yo creo que ya estarían preparados, chicos, porque casi no hay nada más, digamos. Ya no hay nada más, la verdad. Porque lo más importante es aducciones y tanques. Por si acaso, para diseño de tanques les puede dar cualquiera, en varias condiciones, ¿ya? Entonces tienen que pensar, plantear bien primero ustedes y después deciden resolver. Plantear es lo más importante. Y cuando les pide el ingeniero, no sé, calcular un valor así bien preciso, calculen solo eso, no calculen otras cosas. Por ejemplo, anteriores, creo que ha habido un ejercicio, no, creo que hace mucho tiempito ya, más o menos, casi un año atrás, creo, ha dado un ejercicio de aducciones y había varios tramos les ha dado, pero
Sin embargo, el ejercicio se resumía en un cálculo bien sencillo. Otros han calculado presiones en cada punto, están calculando. Pero sin embargo, solo les pedía un valor. Y creo que era, sí, llegar a una presión, creo que era de 5 metros de columna de agua a 15 metros de columna de agua. Llegar a eso, en un punto, nada más. Pero los demás están calculando en varios otros puntos más, todo eso. Entonces, hasta ahí sí pues, se va el tiempo, ¿no? Pero solo tienen que calcular por eso lo que les piden. Nada más. No calculen otras cosas, si no les va a preguntar de ahí. Les va a preguntar eso, ¿cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Les va a bajar puntos eso todavía. Y obviamente el INE se va a renegar cuando presente otras cosas más. Siempre dice, cada vez es el INE. Cada vez dice eso. Nada más sería al respecto. Un poquito de las recomendaciones, ¿no? Para resolver. Ya, si no tienen más dudas, chicos, vamos a concluir la clase hasta aquí. Y a ver si habría, no creo que haya la posibilidad, digamos, de que hagamos otra clase más tal vez, porque tengo que dar también de SANI 2, la verdad. Para eso voy a estar un poquito ocupado igual, tengo que hacer otra cosa más igual, otros cursos más y voy a estar un poco ocupado igual, chicos. Pero ya hemos abarcado todo el contenido, así que suerte en su examen, nada más, chicos, y con eso estaríamos despidiéndonos. Sí, buenas noches. Tal vez una sugerencia, o sea, en estos días practicar nosotros y todo eso,